para generalizar algunos conceptos o especificarlos si sea necesario. Entonces, aquí lo que se ve primordialmente es lo siguiente: un globo que representa una resina, un tipo de material resinoso, aislante, ¿verdad? Aislante de ese de estilo como plástico resinoso, que no es conductor de electricidad, ¿ok? Otro que es estilo como seda, que también es aislante, pero tiene una característica desde el punto de vista eléctrico con una resina. Entonces, la razón por la cual menciono esto es porque cuando, por ejemplo, en este simulador se quiere mostrar lo siguiente: los dos se muestran como sustancias equilibradas. Entonces, claro, la materia está compuesta de átomos, los átomos tienen cargas eléctricas. Sabemos que en el núcleo están los protones, la corteza de afuera están los electrones. Eso es lo que se enseña desde ciencia antes del pregrado en la secundaria. Entonces, ¿qué pasa? En este simulador, colocarlos en parejas así, negativo y positivo, simplemente representa que el objeto está equilibrado. Entonces, equilibrado, vamos a asociarlo primero a la siguiente condición. Aquí, igualmente, en el abrigo. Vamos a enfocarnos solamente en el abrigo y en ese globo. En todos los casos, vamos a definir el concepto equilibrio electrostático. Voy a poner equilibrio, equilibrio. Bueno, voy a ponerlo de lado acá porque ahí está como muy. Aquí, equilibrio electrostático. No sé si voy a ver ahí. Electrostático. A la condición en que es la misma cantidad, son la misma cantidad eh, de cargas positivas y cargas negativas están equilibradas. ¿Ok? Esa sería la condición esa sería la la condición de equilibrio eléctrico. Por lo general, todas las sustancias se van a mantener equilibradas. Y principalmente, ¿por qué razón? Por ejemplo, aquí en Panamá, el grado de humedad del ambiente, o sea, la cantidad de vapor de agua que hay en el ambiente es muy alto. El agua es un enlace covalente polar. Así que si hay carga en exceso de electrones libres, pues, en un metal, en vidrio, en algún lugar, él lo puede absorber. Pero no sé si han notado que en un lugar bastante frío, porque ha estado por mucho tiempo y bastante seco, porque debido a la frialdad se condensa el agua y se mantiene, hay algo de frío. Tocas a otra persona o tocas una perilla o algo así y sientes como una pequeña descarga eléctrica. Bueno, cuando baja la humedad, es que se puede apreciar ese acumulamiento de carga eléctrica. Entonces, aquí lo que muestra este simulador simplemente es el hecho de que en este ambiente, eh, este objeto que no es conductor de electricidad tiene carga eléctrica y está equilibrado. Igualmente este globo que está aquí. Claro, entonces aquí lo que hace es que por frotamiento, que es una forma de generar, de desprender carga de un objeto, es una forma de hacerlo, por frotamiento, viene que él muestra simplemente ahora lo que será con un desequilibrio. Vamos a ver si lo puedo pausar aquí. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Entonces, ahora esto es lo que se puede definir como el concepto de carga. Aquí está cargado, cargado eléctricamente. Para darle simplemente un sentido a esto. O sea, cargado eléctricamente no quiere decir que no solamente tenga un tipo de carga, sino que ahora hay más negativa que positiva. Voy a poner esto aquí, así sería. La carga negativa es superior en cantidad a la carga positiva. Vamos a entenderlo primero así. Eso es lo que está pasando en ese globo. Vamos a ponerlo aquí. Ahí, en ese globo eso es lo que está pasando. Entonces, el hecho que un objeto no manifieste características eléctricas, evidentemente sabemos que tiene carga eléctrica, pero no se manifiesta porque está en equilibrio, es la misma cantidad de ambos, o muy similar en la cantidad. Entonces, del otro lado, miren que pasa lo contrario, como es de esperarse, por conservación de la carga. De este lado, ahora aquí hay ahora más positivos que negativos. Ahora, en este caso, para no darle tanto referencia a ese detalle, se ve simplemente que ahora la carga positiva está por encima en cantidad de la carga negativa. Bueno, ¿ok? Entonces, claro, aquí este desprendimiento, vamos a reiniciarlo, este desprendimiento que se hizo es ese intercambio de cargas. Claro, sabemos que también cuando se sabe química básica, la carga positiva que se puede desplazar sería la negativa porque es más liviana, tiene menos masa. Así que tiene que ser coherente con la realidad. Si se frota, el frotar es una forma de desprender electrones. Así que por ese efecto lo que se hace es que se genera un desequilibrio.
Los objetos metálicos, los metales no pueden cargarse bajo esta condición. Tú agarras un pedazo de vidrio, un pedazo de plástico, o si tienes la piel seca, tú puedes frotar en un lugar frío, pues, te lo puedes frotar o con vidrio y plástico y se puede generar un desequilibrio. O sea, electrones quedan en un lado. Por lo general, el electrón queda encima de la resina. La resina es como si fueran plástico, algún tipo de plástico. Así que cuando es así, la carga eléctrica salta de aquí. Realmente, antes no se conocía nada de eso de protón y electrón, eso no se conocía. A lo que era positivo se decía eh, eh, carga vítrea. La carga vítrea era como el vidrio. El vidrio se frotaba, el vidrio agarraba un tipo de carga y lo que eran resinas, como plásticos, agarraban la forma eh, carga resinosa. Benjamin Franklin fue que aportó mucho a eso. Pero al inicio no se conocía la cuantificación de la carga, o sea, como un elemento de carga. Así que se distinguió primero debido a frotamientos por la carga, dos tipos de cargas, entre una barra como de plástico en resina y una barra de vidrio. O sea, ahí nació originalmente lo que es la carga vítrea y resinosa. Después, cuando ya se estudió el átomo en sí, se descubrió que era lo que ahora se llama positivo y negativo. Pero hay otros detalles ahí también, porque el positivo y negativo es una simbología matemática que tiene su sentido para el principio de mínima acción cuando una carga se desplaza. Entonces, aquí lo que represento simplemente es el hecho de que, por ejemplo, el efecto de rozar y cargar solamente funciona para algunos de materiales no conductores, como las sedas, el vidrio y el plástico. La madera no se puede frotar y no es conductora. Hay que estar claro en eso. Voy a escribirlo aquí. La carga eléctrica, o el efecto de cargar eléctricamente. El efecto de cargar electrostáticamente por fricción, por rozamiento, pues, por fricción, se puede realizar, se puede realizar con, por ejemplo, el vidrio, eh, resinas puede ser algo más bueno como, no sé si lo escribí bien, creo que yo decía resinas puede ser como plásticos o algodón lana o cosas así, lana, etcétera. Pero no se puede uno decir directamente, digo, no, porque este efecto de rozar no se puede realizar con los metales. No se puede realizar con los metales. Porque, porque la carga eléctrica se desplaza muy fácilmente dentro de eso, no se puede cargar. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, se intenta ver lo siguiente. Este objeto que está aquí, al inicio, voy a ponerlo nuevo, un ejemplo de lana y, bueno, puede ser lana o algún tipo de tela, ¿no? Se frotan estos dos y se puede desprender carga, pero si reinicio, este que está aquí puede representar un metal, aquí no pasaría esa situación. Una barra de metal es muy difícil cargarla por fricción. Bueno, solamente quería darle sentido a eso para describir lo que es más o menos la atracción eléctrica. La carga por electrostática, si es por fricción, se da entre alguna forma de sustancia resinosa, como un plástico, vidrio, algodón o lana, superficies muy secas, pero madera no, por ejemplo. ¿Ok? Pero la piel tiene una capa externa que si está muy seca se puede cargar electrostáticamente. Bueno, en particular serían los vellos, sí se pueden llegar a cargar. Eso pasa que a veces uno siente cuando le sopla la brisa y como que se levantan los vellos. Eso realmente es que se adquiere una pequeña carga eléctrica y se separan los vellos entre ellos. Bueno, entonces el asunto es que, por ejemplo, bueno, vamos a regresar acá. Quiero decir solamente diga, diga. Una pregunta, si uno carga mucho el globo, o sea, lo pasa primero por el suéter, Ajá, sí, así bastante. después lo pasa por el metal, Ajá, se va a repeler, ajá. pero no va a llegar a salir. No, O sea, va a exacto, llegar a solo moverse internamente. exacto. Así funciona los electroscopios. Y así funciona el electroscopio. Es que los materiales, sí, buena pregunta, la verdad. Los materiales aislantes de electricidad
ellos pueden retener carga. Una barra de vidrio, una barra de vidrio, una barra de vidrio o una pluma de plástico, tú lo puedes frotar hasta en un lugar frío, ¿no? Porque es que no haya mucha agua en el ambiente, porque el agua en sus extremos en el extremo donde está el hidrógeno del agua, hay como una polaridad positiva, él se lleva la carga generada. Pero en un lugar bien frío, tú agarras una pluma de plástico y la frotas, él puede retener carga. O sea que yo hago así, este objeto aislante, yo hago así y él puede quedar con carga. Si es un plástico. Si es un vidrio, no, si el vidrio pierde. Pero si tú agarras una barra de metal, cobre, que es un buen conductor, cobre, y oro, que son buenos conductores. Y por más que tú lo frotes en un laboratorio frío, si se pudiera hacer allá con el profesor Julio Ari, cuando regresen a la universidad lo van a ver, por más que lo frotes con algodón, con seda, o sea, no puedes cargarlo electrostáticamente. Puedes cargarlo tocando otro que esté cargado, porque hay un problema. Este que está aquí representa más o menos como si fuera un metal. Esto que te representa más o menos una barra de metal. ¿Qué pasa con la barra de metal? Que la carga eléctrica a lo largo de él se desplaza muy fácilmente. O sea, los electrones pueden moverse muy fácilmente de un lugar a otro sin ningún tipo de problema, que es justamente lo que se quiere, que son conductores de electricidad. Este no. Este globo, una vez que está la carga ahí, la carga que tú ves en los electrones, pues quedan ahí apiñados. Ellos quedan apiñados ahí. Donde queda, ya ahí no se puede quitar, él no se puede desplazar. Entonces, es irónico, pero los objetos no conductores de electricidad pueden retener más electrostática, pueden retener las cargas. Esa es la razón por la cual una antena de radio jamás podría ser un aislante. No solo porque no conduce electricidad, sino porque para enviar la señal se requiere que cuando llega la señal electromagnética, tiene que agitarse la carga eléctrica para ir después al amplificador de la radio, ese tipo de cosas. Un antena aislante, ese plástico aislante, él puede ser cargado por frotar, pero la carga se queda acumulada ahí. O sea, ahí no se, el asunto es que la camiseta también es aislante, no conduce electricidad, pero queda muy cargada, pero con el signo opuesto. Entonces vamos a agarrar los dos globos, vamos a reiniciar esto, vamos a agarrar los dos globos. Aquí de una forma que se puede tomar dos globos. Como están en equilibrio, es una representación, porque obviamente tienen millones y millones de átomos, no pasa ningún efecto sobre este como si fuera un conductor. Pero entonces vamos a poner que yo rozo aquí unos cuantos solamente, y entonces aquí me llevo todos. Los dos, mira, ahí se van a repeler. Los dos globos se van a repeler. ¿Por qué se van a repeler? Si quiere yo le dejo el link para que lo puedan ir viendo. Eh, eh, los links, por ejemplo, de este simulador y del otro, yo se lo puedo dejar para que lo vayan viendo. El asunto es que ahí lo que está pasando es que los dos globos, como son resinas, lo único que pueden hacer es retener electrones. Y en el caso de la lana o el vidrio, y lo que hace es que pierden electrones, porque el protón es muy grande para moverse, entonces ellos se me quedan positivos. Entonces, fueron los primeros estudios de lo que es la electrostática, se nos cuenta que en particular habían dos formas de carga eléctrica. Y después fue que se descubrió que había una carga, como partícula. Pero bueno, eso de signo positivo y negativo, eso vamos a verlo con calma después ya aquí en el curso en sí. Bien, si no hay otra pregunta, voy a regresar acá. Porque quiero unas ciertas cualidades. Por ejemplo, aspectos cualitativos de la interacción entre cargas eléctricas. Voy a mencionar lo que ya se conoce del colegio y hacer algunas, o de otra carrera, o lo como sea, que quisiera que sea mencionadas. Vamos a poner esto que está aquí, estas dos, una carga positiva y una carga negativa. Bien, entonces, claro, ahí lo que se está viendo es que en la actualidad decimos carga positivo y negativo. Al inicio decíamos carga, ya no lo dijimos obviamente porque hace mucho tiempo, carga resinosa y carga vítrea. Pero aquí no me tengo que referir exclusivamente a solamente un protón y aquí un electrón. No, como vimos acá en el simulador, no tiene que ser exclusivamente eso, porque más basta que tenga más electrones, más en exceso, pues este tiene más electrones, así que esta es la carga negativa. Y aquí el suéter sería la carga positiva. Así que eso sería lo primero. Eso puede ser una esfera de aluminio o una esfera de vidrio o una esfera de plástico. Y tiene carencia, este tiene, por decirlo así, este perdió muchos electrones. Perdió electrones, por eso quedó positivo. Este ganó muchos electrones, por ende quedó negativo. Vamos a entenderlo así primero, para no asociar el concepto de carga a solamente una partícula, porque no es así. Bien, entonces, vamos a poner las condiciones, el efecto de interacción entre ellas. Entonces, claro, ya sabemos por conocimiento, pero no por qué razón, las que son de carga opuesta
carga de naturaleza opuesta, ellas se atraen. Entonces, esta que está aquí, vamos a poner un poquito más grande. Esta que está aquí atrae esta que está aquí. Vamos a poner así, aquí está. Entonces, eso es una relación cualitativa, porque no estoy midiendo nada, solamente es una cualidad. Entonces, vamos a copiar esto que está aquí y claro, no irá mucho que decir si, por ejemplo, digo, vamos a poner esto que está aquí. Solamente voy a hacer, para no escribir tanto. Digo, para no pegar tantas imágenes que me tarde mucho. Entonces, aquí estaría, vamos a poner, de igual signo, sabemos por conocimiento que se repelen. Y acá, por conocimiento, que estas dos también se van a repeler. Listo. Voy a arreglarlo nítido, solo que dame un chance. Algo así, más o menos algo así. Listo. Bien, esto es una información cualitativa. Entonces, vamos a aclarar eso, aunque se sepa, yo lo quiero aclarar, porque es una cualidad, no estoy midiendo nada. No tengo una magnitud a medir, pero sé que es una característica. Lo otro que también sé de aspectos cualitativos de la interacción entre cargas es otro detalle. También sé que tendría que hablar del concepto de fuerza, que eso también se da en el curso pasado de mecánica, que por ejemplo, esto que está aquí es una fuerza de atracción, eso vamos a poderle decir eso, F. Esto es una fuerza de atracción entre ellas, aquí una fuerza de repulsión entre ellas, y al final es una fuerza. Entonces, de la ley no sabemos que fuerza tiene que ver con la masa por aceleración, con el cambio de cantidad de movimiento, depende de cómo sea la interpretación, pero sabemos que tiene que ver con el concepto de fuerza. Vamos a ponerlo aquí, nítido. Entonces, ¿qué sé de forma cualitativa, sin medir, solamente esa cualidad? Sé que mientras más cerca están, la fuerza va a ser mayor. O sea que eso me lleva a decir, desde el punto de vista cualitativo, que la fuerza, de forma proporcional, vamos a verlo aquí, es inversamente proporcional a la distancia que están entre ellas. O sea, voy a anotar eso primero. Aquí está la primera característica. Voy a poner esto un poquito más abajo. Vamos a poner esto un poquito para acá. Aquí está la fuerza. Entonces, voy a poner lo que sea la de distancia. Voy a poner primero una separación por un color diferente, porque si no se va a confundir esto. Así, algo así. Bueno, ahí está la separación entre ellas. La separación entre ellas, voy a decirle D. ¿Okay? Entonces, ahí es distancia. Distancia entre ellas, voy a decirle D. Listo. Entonces, la distancia de separación entre ellas, espera, vamos a quitar esto. Dígame. O sea, en todos los casos que estoy mostrando aquí, me interesa ver la magnitud de la fuerza, qué tiene que ver, qué papel finge la distancia entre, no solamente hablando de qué tan cargado está tal objeto, sino que esa fuerza realmente de qué depende. Bueno, depende inversamente de la distancia que te hace. Es una primera relación. Vamos a copiar esto que está aquí y lo ponemos acá. Disculpa que no quiero dejarlo rápido ahí para no perder tiempo en eso. Aquí la distancia entre ellas, o la que está acá, y eso. O sea, entonces aquí tengo la primera información. La interacción entre ellas, porque también se puede experimentar de forma equivalente o análoga con los imanes. Tú tienes dos imanes y te das cuenta que si son polos opuestos, esa información intuitiva que ya tenemos, si son, mientras más cerca lo ponemos, se repelen o se atraen más. Mientras más lejos están, el material es menos. Eso es como eso parece ser una idea empírica, pero funciona para darle un aspecto cualitativo, o sea, una cualidad de la interacción entre ellas, porque realmente están interaccionando. ¿Cómo siendo la presencia de esta? Entonces, por otro lado, mire que también la fuerza importa que más grande sea la carga. Mientras más grande esté cargado, ahí sería otro detalle, otra característica cualitativa sería que esa fuerza también es proporcional
ya sea la carga 1, si aumenta la carga 1, o, o a la otra carga, también es proporcional, o sea, aumenta, pues, aumenta si la otra carga, las dos, que digo dos, también aumenta. Yo puedo decirle aquí, por ejemplo, de todo esto que está aquí, vamos a bajarlo un poquito para abajo, aquí, esta carga 1 y carga 2, pues. Vamos a ponerle esta aquí, esta es la Q1 y esta es la Q2. ¿Ok? Esta es la situación. Entonces, esto es un punto de vista cualitativo referente a la interacción, pero ahora le estoy llamando indirectamente, le estoy llamando interacción a la fuerza, porque en los cursos pasados, en el curso pasado, se hablaba de fuerza, vamos a suponer, de la atracción gravitatoria sobre un objeto, la gravedad como interactúa sobre un objeto y hace que se genere el peso, porque el peso no existe porque está la gravedad. En un lugar que no haya gravedad, estará la masa, pero no hay el concepto de peso. Ok, entonces aquí voy a escribirlo en otros términos, bueno, ponerlo aquí, pues ya que F juega el papel de interacción. La fuerza tiene que ver con la interacción, tiene que ver con la interacción, aquí no puedo poner tildes, interacción entre las cargas eléctricas. Solamente me interesa decir algunos detalles, sin entrar en tanto detalle con fórmulas matemáticas. Eso es lo que quiero mencionar. Que también se le puede dar un punto de vista a F como fuerza, no tanto como se dijo en los cursos de posición mecánica, sino que cómo una carga siente la presencia de otra. Bueno, la respuesta al final o el efecto es la fuerza. La fuerza que depende en los casos aislados así de cargas que se puedan apreciar una separada de otra, bueno, parece que es inversamente proporcional a la distancia y proporcional a la carga. Mientras más carga tiene un objeto, la atracción es mayor y eso se ve aquí también. Aquí se ve eso. Por ejemplo, mire que si quito un poquitito, ya quité unos cuantos, la separación aquí es menos, la repulsión entre las cargas que están aquí. Si lo cargo mucho más, la separación es más. Y si tomo todas las cargas negativas, viene que la separación, la fuerza de repulsión sobre la misma carga es más apreciable. O sea que parece también tiene que ver con la carga adquirida. Por eso digo al inicio, estas bolas que están aquí no son específicamente un electrón y un protón, no. Pues una esfera que fue cargada. O sea, cargada quiere decir que perdió carga eléctrica, perdió electrones o ganó electrones. Ahí quedó el desequilibrio, eso el desequilibrio es sinónimo de carga electrostática. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, ahora vamos a los aspectos cuantitativos de la interacción intercanción. Voy a copiar todo lo anterior. Copio todo esto que está aquí. Vamos a copiarlo aquí. Y vamos a darle una idea ya de medición. Entonces, cuantitativo ya tiene que ver con darle un valor numérico. Entonces, bueno, puedo partir de aquí y decir, antes de cuando yo puedo decir, hablar de las unidades, las correspondientes unidades de medida. Correspondientes unidades de medida. O sea, claro, porque para poder medir algo necesito, claro, el aparato, la presión del aparato, el número asociado a una unidad de medida y ese tipo de cosas. Así que aquí se puede hablar de algo cuantitativo, o sea, que se puede capaz de medirse. Listo. Aquí está. Correspondientes unidades de medida. Entonces, aquí sería, ya sabemos, vamos a poner la unidad de medida. F es fuerza. Le dije interacción, pero al final se puede llamar fuerza de forma sencilla. Es Newton. Ya lo vimos, ya lo vieron en el semestre pasado. La distancia es sistema internacional, así que sería metro. ¿Qué iba a poner aquí lo que es sistema internacional para no complicar la situación? Esta es la unidad de medida correspondientes. Entonces, la carga es Coulomb. La unidad de la carga eléctrica es Coulomb. Aquí sería esto. Es una C mayúscula. Entonces, aquí vamos a poner en paréntesis. Vamos a escribirle aquí. Esto sería Coulomb. Bueno, habla de la bibliografía de que uno como científico, pero el término es una unidad de medida Coulomb. O sea, la carga eléctrica se mide en Coulomb. Entonces, vamos a otro detallito antes de seguir avanzando aquí. Entonces, aquí me detengo donde dice carga eléctrica y quiero ver la siguiente afirmación, la siguiente afirmación. La carga mínima que puede existir es la de un electrón y un protón. Vamos a ver cuál es la carga de 1.6.
creo que era la carga mínima que puede existir, la carga eléctrica mínima, la carga eléctrica mínima que puede existir, la carga mínima, la carga eléctrica mínima es, porque escribirlo así no complicarlo tanto. Para la carga negativa sería la del electrón. La carga mínima que puede existir, para el caso, hay dos, para el caso del electrón sería el electrón, lo pone así, sería el electrón negativo, la carga de él, la pone igual, no sé si será necesario, creo que es negativo 1.602 por 10 a la menos 19, voy a corroborar eso, por 10 a la menos 19 coulomb, 19 a la menos 19, déjeme corroborar eso, no sé que me equivoque, en el libro no sale directamente. Sí, negativo 1.602 por 10 a menos 19 coulomb. Esa es para la carga, esa es la carga eléctrica mínima que puede existir, la carga mínima que puede existir. Negativa. Ahora la carga positiva mínima que puede existir, vamos a poner P de protón. Entonces aquí miren que aquí ya se está asociando, a una partícula. Por eso que no quiero entrar en ese detalle, ya se escapa de lo que es un curso básico de electrostática. Se conoce la existencia del electrón, no se cuestiona en ningún aspecto, pero hay que estar claro que una esfera cargada, esta esfera que está aquí jamás puede tener una carga de positivo 1.602. O sea, podría tener, eso se explica que te da un solo electrón perdido, pero sería imperceptible para nuestra escala. Así que lo que quiero decir es que la carga que se aprecia es de cualquier carga sería la suma de estas o diferencias de estas dos. ¿Okay? O sea que por eso decía que la carga eléctrica está cuantificada, porque hay un valor mínimo. ¿Okay? Los números no son cuantificables. La recta real no es cuantificable porque yo puedo encontrar cualquier punto ahí. Por ejemplo, pero los números naturales evidentemente son cuantificables porque encuentro solamente números, valores discretos. Y esto entonces son valores discretos para carga eléctrica. Por eso que se asocia entonces la cuantificación de la carga con una partícula. Pero en casos a macroescala, como si fuera parece, se muestra como continuo porque es imperceptible valores tan pequeños. Bueno, esto por un lado. Entonces, para allá, partiendo de esto, tomo todo esto que está aquí y construyo lo que será la ley de Coulomb, que tiene que ver, o sea, manifiesta de manera como fórmula, pues, lo que es la interacción en sí entre cargas. Así que entre cargas, lo que voy a hacer es que voy a quitar esto que está aquí. Miren que no he quitado esto para mantener lo que sean las características cualitativas o las características de interacción. Entonces, a estas tres, como ya sabemos, a esto es proporcional a esto, pero también es proporcional a esto y a esto. Lo que se puede usar es una constante para que sea de una fórmula. Pues para poder meter un signo igual será necesario introducir eh, eh, una constante para meter el igual. Así que me olvido del asunto de la característica vectorial y metemos una constante. ¿Ok? Entonces, hacemos dos cosas, ponemos dos cargas. Como es proporcional, voy a meter las dos directamente. Porque si cualquiera de dos aumenta F. Así que esa relación me puede llevar a poner eso aquí. O sea, yo pudiera hacer esto, sería válido. Si estos son proporcionales, yo puedo poner estos dos acá arriba, ¿ven? Porque son proporcionales, así que pueden tener un numerador y una fracción. Así que yo pudiera escribir aquí, disculpen, aquí pudiera escribir, por ejemplo, Q1, disculpen, Q1 multiplicado por Q2. Eso es válido porque son proporcionales. Entonces, claro, también puede escribir, bueno, pero si es inverso, puede escribirlo directamente así. Eso tiene sentido matemáticamente, porque hasta ahí tiene sentido. Tiene sentido, solo que hay que hacer una aclaración. Sí, porque si esto es inverso a esto y esto es proporcional a estos dos, yo meto una constante
y método sin igual, de forma punto de vista empírico tiene sentido, pero experimentalmente se sabe que esto va del orden de -2. El que está abajo va a ser orden de 2. O sea, -2 porque se estaría abajo. Entonces aquí sería, experimentalmente se sabe que aquí sería, bueno, sería también empírico, ¿no? No sería ninguna novedad. Ahí sí. Entonces, hay que estar claro en el hecho de que introducir esa constante satisface las proporciones esto. Satisface la proporción impuesta del punto de vista cualitativo. Esa igual está ahí porque, pero se introduce constante ahí para que satisfaga la igualdad, ya que también sigue satisfaciendo el asunto de las proporciones. Es inverso a la distancia, pero sí directo al valor de las cargas. Si la carga aumenta, aumenta también la fuerza. O sea, esto que está aquí es lo que se llama ley de Coulomb. Pero desde el punto de vista ya estaría directamente con lo que sea cuantitativo, ya sería cuantitativo, porque sí puedo hacer mediciones. Sí, porque es justamente lo que acabo de decir antes. Aquí tengo para la distancia metros, para la carga Coulomb. Pero habría que desvelar, entonces, esa constante de proporcionalidad, ¿cómo sería? Bueno, eso sí vamos a decirlo directamente para no hacerlo tan engorroso. Entonces, así, si es una carga puntual así, la simetría en torno, alrededor de ella, para en su entorno, se puede manifestar como esférica. Esa constante tiene que ver algo entonces con una simetría esférica si lo hago de una sola carga aislada con un puntito así, sí. Sí, porque si coloco, por ejemplo, esta carga aquí, entonces que si depende solamente de la distancia al cuadrado, tendría que, por ejemplo, aquí, debería salir más fuerza si lo alejo así, porque no tiene que nada que ver con la parte vectorial hasta ahí, lo que se está diciendo. Tiene que ver simplemente con la distancia. Así que aparenta ser eh, una simetría esférica. Así que la K, con lo que es la ley de Gauss, que eso lo veremos después, se le puede atribuir lo siguiente. Esa K procede como 1 sobre 4pi, que 4pi tiene que ver con la simetría esférica o superficie de una esfera. Ese detalle no lo voy a aclarar hoy, pero ese para que se sepa el origen. Y multiplicado por algo que se llama permitividad eléctrica. Vamos a poner ese signo. Y ahora viene entonces la aclaración. Vamos a poner epsilon. Ok. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a hacer una pausa aquí y hago una aclaración. Aquí, vamos a hacer una pequeña pausa. No quiero que el curso sea muy aburrido, pero no se puede hacer mucho respecto al contenido extendido. Pero ahí se entiende entonces que la cosa fue esta por eso. Pero claro, cuando se investiga las características de cómo debe ser constante, si se estudia una esfera puntual, se puede desvelar la constante con simetría esférica. Entonces, esto diría la simetría esférica, no lo voy a hacer porque es muy extenso, pero la E que está ahí tiene que ver con lo que se llama epsilon y se llama permitividad eléctrica. Voy a escribirlo aquí y decir la siguiente característica. Epsilon, que es la permitividad eléctrica. Permitividad, bueno, no puedo poner tilde aquí, eléctrica. Vamos a ponerlo aquí, permitividad eléctrica. Entonces, ¿qué importa esa permitividad? Diga. Ah, sí. Sí, exacto, permitividad. Gracias, muchas gracias. Entonces, por qué razón menciono esta cosa y qué tiene que ver aquí? Bueno, porque pasa lo siguiente. Si tú tienes dos cargas eléctricas y aquí pones aquí una barra, a poner algo de verde, una barra aquí de por medio. Entonces, si esa barra no tuviera aquí, ellas pudieran interactuar sin ningún problema. Una atrae a la otra sin ningún problema. Esta atrae a esta y tiene un valor de fuerza de Coulomb sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasará si esa carga eléctrica, esa barra, una lámina o una barra de por medio y tuviera carga eléctrica y un montón de carga eléctrica adentro? Y un montón de electrones que ellos pueden ser desplazados o algo que haga que interactúe con el campo eléctrico. O sea, si son electrones, van a ser jalados ya dijimos que se vio en el simulador que los electrones son repelidos por la carga negativa, porque son la misma carga. Entonces, si tú fueran, por ejemplo, electrones, él gastaría energía
esta carga eléctrica gastaría energía repeliendo estas cargas. El campo eléctrico no pasaría de manera óptima, porque sería como permeado, sería como atenuado. O sea, acá llevaría menos campo eléctrico, porque algo de eso se gastó este, haciendo trabajo sobre las cargas para removerlas, pues. Así que aquí hay un medio en el cual está consumiendo algo de la energía en la cual eh, eh, sale de una carga y ahí no quiero llegar todavía al concepto de campo, pero la forma en la cual una carga presencia a otra y el efecto es que la atracción o repulsión es porque es lo que se llama campo mediador, entonces es el campo eléctrico. Pero claro, ese detalle lo veré después. Pero el asunto es que si hay una cosa que puede interactuar con el campo eléctrico, entonces esa fuerza, esta fórmula puede cambiar. O el valor de esta fuerza puede cambiar dependiendo de qué valor tome E. Entonces, E estaría metido aquí. Entonces, esa E depende de cómo sea el espacio medio. Vamos a ponerlo aquí sin nada. ¿Cómo es el espacio medio entre ellos? Vamos a poner entonces, vamos a escribir esa E de una forma grotesca aquí. Esa epsilon dice cómo permea, pues cómo pasa el campo eléctrico de un punto a otro. Si pasa sin ningún problema, es como si fuera el vacío. Entonces, si es vacío, para el caso de que sea vacío, vamos a poner esto acá, se llama epsilon sub 0. O es vacío o aire, que el aire es prácticamente, no atenúa el campo eléctrico. Aquí sería, por ejemplo, epsilon sub 0. Vamos a poner epsilon sub 0. Entonces, este es permeabilidad, perdón, permitividad, disculpen, permitividad eléctrica en el vacío. Recuerden, no puedo poner tilde ahí. O el aire. El aire si no está, se tiene demasiada humedad. Pues. Así como estamos aquí en Panamá, por ejemplo, un lugar así, a mediodía, por ejemplo, que se baja un poquito la humedad, puede ser prácticamente el vacío, ¿ok? Para lo que sería el campo eléctrico. Claro, evidentemente el gas, la presión es diferente, pero la presión fue que es la hay, pero no atenúa el campo eléctrico. Así que este valor que toma cuando es E sería, voy a escribirlo aquí abajito, voy a tomarlo aquí mismo, ahí sería igual a, voy a poner la forma más sencilla que encuentre aquí, 8.054 por 10 elevado a la menos 12. Bueno, aquí serán las unidades Faraday por metro. Voy a escribirlo como está aquí. Es información técnica, pero se puede entender. Después se puede reemplazar cuando se dé capacitores, porque Faraday ya tiene que ver con los capacitores, acumular de carga eléctrica, de carga eléctrica. O sea, esto que está aquí, si introduzco esto aquí, ya será cuánto vale la K. ¿Okay? Vamos a ver un poquito esto hacia arriba. Bueno, ahí estamos bien. Vamos a quitar esto, vamos a poner otro aquí. Sería aquí. Listo. Va a ser lo más rápido que puedo para no invertir tanto tiempo en eso. Aquí sería entonces la K sería igual a. O sea, hacemos matemáticas simplemente. 1 entre 4. Recuerden que pi tiene que ver con la simetría circular. Y en otras dimensiones, más grado de libertad sería simetría esférica. Pero, o sea, pi deriva de eso. Así que se podía conseguir otros valores de K para otras simetrías, si es rectangular. Bueno, rectangular creo que sería la única que faltara. Sí, porque cilíndrica y polar es casi la misma cara. Entonces, aquí. Entonces, aquí voy a meter el valor de 8.854 por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12. Por 10 elevado a la menos 12. Y esto lo puedo invertir. Voy a poner aquí abajo Faraday y para allá arriba metro. Aunque eso no va a ser tan relevante ahora, pero puedo poner aquí el metro. Vamos a ver. Y entonces esto quedaría. Vamos a poner directamente acá. Vamos a hacer el cálculo matemático. Voy a hacerlo aquí. Voy a hacerlo aquí. Sería. Ok, sería 1 dividido entre, abro paréntesis, 4 multiplicado
por pi multiplicado, poner eso, 8.854. Recuerden que 8.854 por 10 a la menos 12 tiene que ver con la permitividad eléctrica o el pase del campo eléctrico en el vacío o en aire, no muy denso, como de la atmósfera que tenemos. Por 10 elevado, 8.854 por 10 elevado a la menos 12. A la menos 12. Creo que estoy bien ahí. Listo. Entonces, eso da, voy a poner directamente en notación científica, 8.907, un número, vamos a poner 7, 8.897 por 10 a la menos 1, 3, 9, por 10 a la menos 9, por 10 elevado, por 10 elevado a la menos 9, disculpen, a la más 9, disculpen, a la más 9. Entonces, aquí voy a poner lo que está ahí, metro por Faraday. Unidad Faraday, no se conoce, pero yo la puedo quitar ahora sin ningún problema. Entonces, claro, yo podría para trabajar de forma práctica, haciendo problemas de práctica, podría redondear esto a 9. O sea, que en otras palabras, yo pudiera poner aquí, quito todo esto que está aquí, y pudiera poner 9.0 redondeado, pues por 10 elevado a la positivo 9. O sea, esa es le llama constante de Coulomb. Constante de Coulomb. ¿Ok? Entonces, esa es la que iría acá. Pero claro, tú vas a decir que, bueno, pero ¿para qué complicarme con las unidades de medida si esto lo puedo ver acá? Porque yo pudiera tomar esto que está aquí y hacer otra equivalencia de unidades de medida al colocarlo acá. Porque se supone que esto es Newton, ¿no? Porque se está viendo claramente, por ejemplo, que esto es Newton. Disculpen. Ahora sí. Esto es Newton. Estos son Coulomb, y esto es metro cuadrado, porque es la distancia al cuadrado. Así que yo pudiera jugar con las unidades de medida de eso y cambiar, por ejemplo, para que sea Newton, lo primero que tiene que tener como unidad es una N de Newton. Entonces acá yo pudiera poner, bueno, quiero que se quite metro, o sea, que sea arriba metro, disculpen, metro cuadrado, y abajo para que se quiten las dos veces la unidad de carga eléctrica, es Coulomb al cuadrado, Coulomb al cuadrado. Y estaría bien, estaría muy bien. Ahora sí tenía sentido. O sea, si no conozco la unidad Faraday, tiene mucho sentido. Igual es válida acá, la que está aquí es válida, porque es la que da la información inicial de la forma que es la constante. Pero aquí sale entonces. Así que si quiero saber, por ejemplo, la fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas o repulsión, necesito saber la distancia, cuánto de carga adquirió cada uno, la distancia, ¿no? Como ya mencioné, y la constante, que esta va a ser la constante de proporcionalidad, la cual va a estar ahí. ¿Ok? Sí, porque sería metro, se cancela este metro, se cancela Coulomb al cuadrado y quedaría en Newton. Así que esto que está aquí puede ser simplemente, vamos a poner esto en verde porque no es tan relevante, vamos a poner la que está en rojo, esta que está aquí. Entonces, para problemas matemáticos, esta sería la ley de Coulomb, vamos a ponerla en rojo aquí. O sea que para resolver problemas matemáticos de atracción-repulsión sería esto. Pero claro, hay unos detallitos que hay que aclarar. Hay otros aspectos más. Vamos a continuar aquí. Entonces, claro, el campo eléctrico como mediador de interacción entre las cargas eléctricas. Entonces, hay un detallito importante. Voy a traer de nuevo todo lo que está aquí. Esto que está aquí voy a traer. Copio todo lo que está aquí, no importa. Lo que necesito, lo voy a borrando. Digo, lo que no necesito lo voy a quitando para no saturar la pantalla. Entonces, ya tengo la siguiente información. Voy a quitar todo lo que está aquí, del lado de acá, pero dejo lo que está de este lado. Entonces, hay un detallito. Va a volar el campo eléctrico. El campo eléctrico entonces va a ser primero de carácter vectorial. Voy a manifestar eso porque sí se habló de fuerza el curso pasado. Te tiene que hablar de fuerza el curso pasado y se nota que el curso es una magnitud física, la fuerza es una magnitud física de carácter vectorial. También así el campo eléctrico. Entonces, ¿cómo sería una analogía con ellos primero? Aquí sería entonces, como analogía, puede ser interacción entre la masa o cantidad de materia y el campo gravitatorio. Dos puntos.
Entonces, ahí sería, este es el asunto, la interacción entre la masa y el vector. O sea, claro, yo lo dije así, pero puedo crear algo muy sencillo. Voy que el peso, a poner P mayúscula, peso. El peso, lo que comunico como peso, es igual al producto de la masa y el campo gravitatorio. Vamos a poner G minúscula. Eso ya. Y se sabe que él es un campo vectorial. Lo que está aquí implica lo siguiente, una interacción. Entonces, la M, que es la masa interactúa con el campo gravitatorio, interactúa con el campo gravitatorio. Sería aquí campo, que es vectorial, porque también hay potencial gravitatorio, ese es escalar, eso lo hablaré después. Campo gravitatorio. Y el efecto, la interacción de estas dos, voy a ponerlo más bonito para que se entienda, a ponerle esto con un marco así, pero la interacción de estas dos, ponerlo así bastante grotesco, la interacción de este y este genera lo que es el peso, lo que entendemos como peso. Entonces aquí sería ese P, aquí sería lo que llamamos como peso. El peso es un objeto que pesa 15 newton o algo. También puede ser en libras porque sea el sistema británico. Pero lo que está aquí, lo que estoy escribiendo ahí, es simplemente una analogía antes de hablar directamente del campo eléctrico. O sea, esto que estoy diciendo aquí es un fenómeno, un fenómeno que tenemos más cotidiano para nosotros de interacción. El peso de un objeto lo percibimos directamente, pero realmente la cantidad de materia interacciona con el campo gravitatorio y genera el peso. Si no hubiera campo gravitatorio no se percibiera el peso del objeto. Entonces, algo equivalente puede ser que yo puedo copiar todo esto que está aquí y solamente lo cambio el nombre para la siguiente condición, para la siguiente similitud. Aquí digo, en vez de P, coloco la fuerza eléctrica, esa F que acabo de decir, esa F de ahí, fuerza de atracción o repulsión eléctrica. Entonces, aquí voy a ponerle E de eléctrica. No sé si sería bueno ponerle una E de electricidad. Voy a poner E de eléctrica. Entonces, aquí el papel de la carga aquí es, la carga sería la carga eléctrica, la masa sería la carga eléctrica, es su equivalente. Y aquí el campo gravitatorio sería el campo eléctrico. Entonces, aquí la interacción de la carga eléctrica, interactúa con el campo gravitatorio, que sería E, perdón, campo eléctrico, eléctrico es lo que se generaría finalmente como la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. Voy a poner fuerza eléctrica. No puse ese ahí de más. Fuerza eléctrica. Sí, porque en una antena de radio, vuelvo a repetir lo mismo, en una antena de radio, ya sea analógica o digital, pasa eso, tú ves la antena así, en una radio antigua, bueno, damos que es antigua, una radio, a veces que la antena está oculta, la antena es un conductor, así que eso quiere decir un conductor eléctrico, eso quiere decir que los electrones pueden desplazarse sin ningún problema a lo largo de la geometría de metal. Entonces, cuando llega al campo eléctrico, el campo eléctrico es capaz de arrastrar o mover esa carga, así que ese arrastre sería una fuerza para poder desplazarlo. Entonces, es como si la carga estuviera en la antena, llega al campo eléctrico como una señal, y la agitación de la carga es lo que se interpreta como la señal de frecuencias. ¿Ok? Bueno, voy a seguir avanzando acá, porque ahora lo que me interesa hablar ya para culminar, me faltan más estos dos diapositivas, pero quiero hacer énfasis ya en lo que sería algo previo al campo eléctrico, porque claro, allá hablé de campo eléctrico y no he puesto ningún ejemplo. Eso lo haré mejor el viernes. El viernes que tenemos clase, lo voy a hacer con más detalle. O ejemplos sencillos para que se vean. Entonces, ¿qué ocurre con esta situación? Previo al, previo al campo eléctrico, ya existe una cantidad
impuesta por la carga eléctrica en el espacio. Se voy a escribirlo así, voy a introducir aquí una carga por una positiva primera. Voy a poner una negativa, aquí pongo una positiva, aquí pongo una negativa. Y se voy a decir lo siguiente de manera así, bueno, voy a ser así concisa, pues. La carga eléctrica, ya sea una partícula o un objeto cargado, él está deformando o perturbando el espacio en su entorno. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a poner un punto de interés. Vamos a poner un punto aquí. Agarro un punto. Este punto de interés para esta carga y también para esta carga que está aquí. Vamos a observarlo por separado. Vamos a separar esto para no mezclarlo. Entonces, esto todo lo separamos así. Listo. Entonces, esta carga que está aquí ella está imponiendo un valor se le puede decir voltaje para relacionarlo con otros detalles, con lo que sabemos ya del campo eléctrico. Esto que está aquí, él impone aquí un valor se llama potencial eléctrico, vamos a decirle V. Entonces aquí sería por un positivo potencial, vamos a decirle ahí, en ese lugar, vamos a decirle en el punto 1. ¿Ok? Él pudiera hacer lo mismo para otro lugar en consideración, por acá, por ejemplo. Entonces, ahí está a otra distancia y iremos ahora en el punto 2, pero es positivo porque la carga es positiva. Entonces, aquí hay dos distancias. Vamos a poner aquí. Aquí es la distancia del punto 1 en consideración, aquí la distancia del punto 2 en consideración. Entonces, este es el asunto de interés. Y acá también. O sea, lo que intento decir aquí es que, por ejemplo, si nos enfocamos en esta carga positiva, disculpen, ahora sí. La carga, ella puede poner valores, puede poner un valor de voltaje en el espacio. En cualquier lugar ella puede hacerlo. También puede hacerlo, vamos a poner uno último por acá, solamente para darle sentido a esto. Y lo hacemos después, posteriormente, en el otro lado. Poner aquí. Ya por, bueno, estamos aumentando un tiempo en esta cosa. Entonces aquí sería otra distancia y que sería el potencial o voltaje. Entonces es como si la carga puede poner valores de potencial. Posteriormente esos valores pueden ser interpretados como algo previo a la energía disponible. Si pones una carga ahí, esa carga puede ser arrastrada. Bien, entonces este es el concepto de potencial eléctrico. Miren que todos los puse positivos. O sea que yo puse algo muy similar que hice aquí, pero con esta carga que está acá. Copiar, vamos a pegarlo acá. Aquí. Vamos a ponerlo así. Quitamos esto. Perdón, esto. Colocar este en el centro. Este punto no nos interesa. Pero claro, en este caso el voltaje puesto en el espacio va a ser negativo. Vamos a buscar solamente fijando en la parte conceptual. Las cargas eléctricas, ellas en su entorno modifican el espacio, poniendo valores denominados como si fueran voltajes, poniendo una cantidad física llamada potencial eléctrico. Esa carga de potencial eléctrico, si tú colocas otra carga, y si yo coloco una carga eléctrica aquí, después se puede hablar de energía disponible debido a esa carga. Si yo coloco otra carga eléctrica aquí o coloco una, yo no sé, aquí por ejemplo, al colocar esa carga eléctrica en ese lugar que estaba ya perturbado por otra carga, hay por la energía en sí de energía eléctrica. Porque esa carga puede ser arrastrada se puede poner sobre un cable, pues, un cable se arrastra, se puede hablar ya de energía eléctrica se puede entregar o energía disponible. Así que está claro que las cargas eléctricas, ellas, no pueden directamente, matemáticamente, un campo eléctrico, sino una cosa denominada potencial eléctrico. Entonces, matemáticamente, la relación entre estos potenciales eléctricos y estos campos eléctricos, la relación es de la derivada direccional. Voy a escribirlo, aunque no sea ahora mismo, eh, eh, tan estrictamente desarrollado. Pero el campo eléctrico, que es de naturaleza vectorial, es igual a la derivada direccional. Vamos a poner nabla
Esta parte es muy importante. Él habla de una operación que genera cantidades vectoriales de campos escalares. Entonces, aquí de un potencial. Entonces, ese potencial debería estar por lo menos dependiente de coordenadas. No se van a poner coordenadas cartesianas, porque, o polares o como sea. Puede ser Z, o también podría ser coordenadas esféricas. Voy a poner coordenadas esféricas también. Puede ser coordenadas cartesianas o a coordenadas esféricas sería ρ. Vamos a poner para que no falte ninguna. Rho. Vamos a darle un pequeño espacio aquí. Aquí sería teta y phi. Teta. Vamos a poner por mismo phi para no tardar tanto. O cilíndrica, o como sea. Porque no sé en qué simetría estoy hablando. Ok, perfecto. Pero cuando me cuestión de matemática, los problemas no van a ser tan complicados para ustedes porque ustedes dominan esas cosas. A poner una más. Bueno, esto es escrito aquí, no quiero complicarlo, pero para que se sepa. Aquí sería ρ, espera, la cilíndrica, y R. R, aquí no tiene la otra, espera, para ver, Z, perdón, aquí es Z, aquí es Z. Más así. Sí, porque la cilíndrica es Z, teta, y aquí sería, a ponerle cambiarla por R, vamos a complicar eso, R. Listo. Entonces, aquí hay tres simetrías. Vamos a mover un poquito esto para acá. Solamente lo voy a escribir para después desarrollar problemas con calma. Entonces, claro, aquí puse la simetría cartesiana, simetría cilíndrica, esférica, perdón, y simetría cilíndrica. Lo que quiero decir antes de continuar es que por la siguiente situación. Cuando se habla de voltaje, el voltaje, ya sea de una batería o lo que conocemos como voltaje, eh, se está hablando de una cantidad escalar y no directamente de energía eléctrica. No de energía eléctrica, porque una acumulación de carga eléctrica, por ejemplo aquí, vamos a agarrar el simulador que está aquí, froto aquí, lo coloco aquí, a ver si lo puedo congelar. Aquí, a ver si lo puedo, no se deja congelar. Bueno, vamos a congelarlo aquí. Ya él es una carga. Ya él es una carga. En este caso, él es una carga negativa porque adquirió, no es que solamente tiene carga negativa, no, es que tiene un desequilibrio y hay más tendiente de negativa. Hay positiva, pero menos. Entonces, él es una carga negativa. Así que en su entorno, alrededor de él, él puede imponer una cosa que se llama potencial eléctrico. Vamos a poner en este lugar, aquí sería V, vamos a ponerle V, recuerden que V es potencial eléctrico, potencial, vamos a ver, punto eléctrico. Bueno, ahí quedó bastante, no quedó muy bien la verdad, vamos a poner esa V nada más. Esto que está aquí, dijimos que el globo es un ejemplo de carga negativa, negativa carga. Entonces, en un punto en cuestión de interés, de aquí a aquí, él puede imponer V. Pero antes, mi interés en V es porque no es directamente energía, no es energía eléctrica directamente y tampoco es campo eléctrico. Y él es una cantidad escalar que no tiene dirección. Ahí donde está, si él puso, vamos a suponer, él puso 20 voltios, y vamos a poner 12 voltios. Ese globo fue capaz de poner, aunque sea muy difícil, vamos a suponer que ahí puso un voltaje de negativo, porque él es negativo, negativo 12 voltios. Bueno, una cantidad bastante exagerada. Pero vamos a suponer que en ese punto del espacio él puso ahí 12 voltios. Ahí él puso ahí 12 voltios. Entonces, ahí ese valor se llama potencial eléctrico, podría convertirse en energía si coloco otra carga eléctrica en ese lugar, por una carga eléctrica. Si coloco una carga eléctrica aquí, Q minúscula, vamos a ponerle Q minúscula, sería aquí, una carga, vamos a poner positiva, pues, para que se vaya, para que sea una tracción. Al poner esa carga aquí, ahora se podría hablar de energía. Se puede hablar de energía. Eso no quiero recalcarlo, pero podría ser bien, podría ser la energía eléctrica, vamos a decirle energía, a ponerle U para no confundirlo
con E energía, campo eléctrico U, vamos a poner E energía, sería el producto de esa carga, ese potencial puesto por la Q pequeña. Entonces, recuerda que entonces U va a representar como energía. Puse U de energía porque si pongo E parece campo eléctrico. O sea, que el concepto de voltaje realmente deriva del término potencial eléctrico, una cantidad escalar impuesta por una carga en el espacio. No es energía propiamente, pero si colocas una carga en lugar en cuestión, que en cuestión del voltaje, ahí sí ya se puede hablar de energía eléctrica. Si haces el producto de la carga por ese potencial, esa es la energía disponible en ese punto, que está ofreciendo la interacción de esa carga en ese punto. ¿Ok? Entonces, ¿dónde surge el asunto de campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico, habría que hacer un laboratorio para verlo con más calma, pero aquí se le puede dar la siguiente representación. Vamos a regresar aquí. Después de esta operación matemática, tiene lo que se llama gradiente. A poner aquí. El campo eléctrico, el campo eléctrico es el gradiente del potencial eléctrico. El potencial eléctrico es una función escalar, que solamente depende de las posiciones. Si no depende de las posiciones, entonces daría cero. Y tiene que cambiar con respecto a las posiciones de alguna forma. Que ese es el asunto. El campo eléctrico es el gradiente. Por ende, el campo eléctrico tiene una dirección. Aquí le puse puntito, pero si fuera campo eléctrico, en este caso, cuando es positiva, se le pudiera decir que el campo eléctrico sale de él. Vamos a ponerlo ahora un color que no se ha usado antes, verde. Un verde o un naranja mejor, para no confundirlo. Por notación se va a ver que el campo, bueno, eso habría que verlo con el principio de mínima acción. Ya hoy no creo que quiera entrar en eso porque es un concepto muy más requiere más detalles, pero ahí se podía entender por qué las cargas, se da una interpretación, pues, por qué la carga negativa y negativa, carga positiva y negativa se repelirían, porque la carga positiva y positiva se repelirían y las diferentes se atraerían para el sentido del principio de mínima acción. Entonces, aquí sería que el campo eléctrico iría hacia afuera de las cargas positivas, y les hace la operación gradiente, aquí sería, a poner campo eléctrico. Que sería campo eléctrico. El campo eléctrico sería aquí, ya te dio una dirección. Aquí habría uno, aquí habría otro. El campo eléctrico sí tiene una dirección porque deriva de una operación que genera un vector, que es el gradiente. Vamos a ponerlo así. Cilíndrica, esférica y cartesiana. Entonces, esto que está aquí es lo que sería el gradiente. Vamos a ver un poquito más abajo. Listo. Pero aquí no lo había cortado ahí. Ok, entonces el bien intenta buscar la forma de hacer este tipo de cosas. Entonces, aquí, en este caso de acá, vamos a tomar esto que está aquí, vamos a copiarlo. Y para las cargas negativas se verá, cuando se ve el principio de mínima acción, que el campo, bueno, cuando se haga más bien lo del gradiente, que me tocaría hacer con ustedes alguna práctica, por lo menos una. La verdad es que ya no es tampoco complicado. Si si tiene la función analítica es facilito. El problema es sacarla de forma experimental, eso sí es la parte más tediosa. Entonces, vamos a voltear esto. Hicimos que el campo eléctrico iría hacia adentro de la carga. Iría hacia adentro de la carga. Esa sería una dirección. Copiamos esto. Y así me voy. Campo eléctrico iría hacia adentro de la carga. Y así. Y así. Por último, para no saturar esto. Para no. Bueno.
Claro, para que puedan estar claro, para que por lo menos se pueda estudiar la diapositiva, porque no se puede puedo usar un libro, pero sería después, me prefiero dejar los problemas ya hechos, las láminas ya hechas, así cuando se va a estudiar, se estudia de una forma más fácil, no hay que estar con tanta o sea, aquí está la situación. Cuando ya se estudia en sí el asunto del campo, las características de campo de potencial eléctrico, que es una cantidad escalar, tiene su número de unidad de medida, pero no tiene dirección. Que esa cantidad es impuesta en el espacio por una carga eléctrica debido a la perturbación de él en su entorno, pero no significa directamente energía eléctrica, sino cuando colocas una carga en ese punto, sale energía eléctrica. O sea que, si en otras palabras, si pones un electrón en un lugar que hay 20 voltios, si multiplicas la carga eléctrica de un electrón, que es negativo 1,6 por 10 a la menos 19, multiplicado por 12 voltios, lo que sale es en joule, sale cuánta energía disponible tiene ese electrón ahí. Eso fue lo que dije anteriormente, cuando puse la regla. Entonces, evidentemente, la operación Nabla, bueno, el gradiente, pues, realmente Nabla es un solo nombre, la operación gradiente genera un campo. Entonces, podemos decir que, miren que no he dicho en ningún momento campo escalar. Estoy buscando una forma de decir, asociar cosas escalares, distribuciones escalares a potencial. Hay que estar claro en eso. Y distribuciones de vectores como campo. O sea, campo lo vamos a restringirlo para hablar de cosas vectoriales, distribuciones vectoriales de elementos y potenciales para distribuciones de números, bueno, no número porque de cantidades escalares, porque a veces se comete el error que en física, no sé, algunos textos que no sé, están como desfasados o no sé qué les pasa, que dicen que los escalares son números. No, eso no es cierto. Un escalar no es un número. Un escalar es una cantidad que bien puede tener su número, unidad de medida, su grado de precisión, pero no se le asocia una dirección o sentido, pero tiene unidades de medida. Hay que estar claro en eso. 12 voltios es una cantidad escalar. 12 voltios es una cantidad escalar, pero si digo 12 voltios por metro en dirección noreste, en dirección oeste, así como si fuera, porque el campo eléctrico es voltio por metro, esto es un vector, tiene una cantidad que el campo eléctrico es voltio por metro y una dirección. Dice 12 voltios es un escalar, pero no solamente 12, tiene que estar unido con su, anexado con su unidad de medida. Así que hay que evitar también ese error. Una cantidad escalar no es solamente un número, tiene que ser un número y unidad de medida. Aunque algunas pueden ser razones, pues una entre otras, por eso que quedan así adimensionadas.